Los gel coats de Ashland son muy conocidos por proporcionar un rendimiento confiable, duradero y verdadero, y para lograr este rendimiento es importante aplicar correctamente el producto. Como empresa de cuidado responsable, es fundamental que garanticemos que nuestros productos puedan aplicarse de manera segura. Este video describirá todos los aspectos clave de aplicar el gel coat de Ashland de una forma segura y le proporcionará valor duradero al usuario final. Medidas de seguridad. Asegúrese de seguir todos los procedimientos de seguridad descritos por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en su centro de fabricación. Antes de trabajar con los gel coat, revise su ficha de seguridad. Tome nota de todas las precauciones de seguridad y use el EPP recomendado por la ficha de seguridad. EPP o equipo de protección personal. Para trabajar con seguridad con el gel coat se debe usar un respirador, protección ocular, ropa impermeable y guantes en todo momento. Preparación de parches. Antes de retirar el gel coat del área de almacenamiento, asegúrese de que todavía se encuentre dentro de su periodo de garantía comercial. El periodo de garantía comercial aparece en la ficha técnica. El año de fabricación del material se muestra en el certificado de análisis o en la etiqueta del envase. Mantenga la rotación del material en existencia bajo el concepto primero en entrar, primero en salir. Esto garantiza el uso de material fresco en todo momento. Almacene el gel coat bajo una temperatura entre 70 y 85 grados Fahrenheit o 21.1 y 26.6 grados centígrados respectivamente. Antes de preparar el material para parche, asegúrese de que el gel coat se haya agitado correctamente. La agitación es la clave para mantener el curado y color correcto del parche de gel coat. Mezcle el gel coat durante 10 a 15 minutos antes de tomar la muestra. Es posible que deba ajustar el mezclador a una velocidad más alta durante los primeros 3 minutos para lograr que el material se mueva. La velocidad se puede reducir después de los primeros 3 minutos. Para agitar el gel coat en las cubetas, use un mezclador de hélice pequeño o agítelo durante 2 minutos en un agitador tridimensional. Equipo de parcheo. Para evitar diluir el gel coat con estireno o acetona, se recomienda el uso de la solución MaxGuard CR03000 Pro Patch de Ashland. Este producto de Ashland contiene una combinación adecuada de resinas, promotores y agentes de revestimiento. Este producto es todo lo que necesita añadir al gel coat. Consulte la guía de reparación estética de Ashland para obtener la relación adecuada entre el gel coat y el material Pro Patch de acuerdo con el tipo de gel coat que está usando. El material Pro Patch puede mezclarse por volumen o por peso. Para los propósitos de este video, le mostraremos cómo medir una cantidad pequeña de material Pro Patch con el uso de cada método. Medición de Pro Patch por peso. Comience poniendo la báscula en 0. Mida la cantidad adecuada de material Pro Patch que se describe en la guía de reparación estética de Ashland. Asegúrese de ajustar la báscula en 0 antes de agregar el gel coat. Para garantizar la mejor combinación de color, use el mismo lote de gel coat que se utilizó para construir la pieza. Mezcle la solución de gel coat y Pro Patch durante 1 minuto. Luego agregue entre 2 y 2.5% de catalizador de peróxido de MEK a la mezcla con la pipeta con marcas milimétricas. Utilice un catalizador de tipo de peróxido de MEK de 9% de contenido de oxígeno activo para obtener mejores resultados. Es importante utilizar el nivel de catalizador recomendado. La proporción del catalizador que se agregará al gel coat es vital para garantizar el curado adecuado del parche. No exceda el catalizador por encima del 2.5% ni lo reduzca por debajo del 1.5% en la mezcla para parche. Una catalización excesiva de gel coat plastificará el parche y reducirá el curado, produciendo un curado sin color y con poco brillo. Una catalización reducida no permitirá que el parche se cure adecuadamente y puede causar problemas similares. Mezcle bien el gel coat para parche con el catalizador durante al menos 1 minuto. La vida útil de la mezcla para parches catalizada es aproximadamente de 7 a 10 minutos a 77 grados Fahrenheit o 25 grados centígrados.
Debe aplicar el parche a 65 grados Fahrenheit o 18.3 grados centígrados o más. Si se requiere un curado rápido del parche o se necesita una temperatura fresca en el taller, caliente el área del parche hasta un máximo de 110 grados Fahrenheit o 43.3 grados centígrados. Estará ligeramente caliente al tacto. Medición del material ProPatch por volumen. Primero, mida la cantidad correcta de material ProPatch con un vaso de medición volumétrica. Luego, mida el volumen correcto del gel coat. Consulte la guía de reparación estética de Ashland para obtener la relación correcta entre el material ProPatch y el gel coat por volumen. Mezcle el material ProPatch y el gel coat durante un minuto y después agregue entre 2 y 2.5% de catalizador de peróxido de MEK a la mezcla con la pipeta con marcas milimétricas. Utilice un catalizador de peróxido de MEK de 9% de contenido de oxígeno activo para obtener mejores resultados. Es importante utilizar el nivel de catalizador recomendado. La relación entre el catalizador y el gel coat es fundamental para garantizar el curado adecuado del parche. No exceda el catalizador por encima del 2.5% ni lo reduzca por debajo del 1.5% en la mezcla para parche. Una catalización excesiva del gel coat plastificará el parche y reducirá el curado, y puede producir un curado sin color y con poco brillo. Una catalización reducida no permitirá que el parche se cure adecuadamente y puede causar problemas similares. Mezcle bien el gel coat para parche con el catalizador durante al menos un minuto. La vida útil de la mezcla para parches catalizada es aproximadamente de 7 a 10 minutos a 77 grados Fahrenheit o 25 grados centígrados. Debe aplicar el parche a 65 grados Fahrenheit o 18.3 grados centígrados o más. Si se requiere un curado rápido del parche o se necesita una temperatura fresca en el taller, caliente el área del parche hasta un máximo de 110 grados Fahrenheit o 43.3 grados centígrados. Estará ligeramente caliente al tacto. La mejor práctica es pesar y mezclar 1 galón completo del gel coat y ProPatch. Esto garantizará que todos los empleados utilicen la misma relación de ProPatch y gel coat. El nombre del gel coat y el número del lote deben indicarse en el recipiente, y se debe mezclar bien el gel coat antes de cada uso. Asigne un recipiente común y una cantidad estándar de gel coat a utilizar para garantizar que todos los gel coat para parches se preparen de la misma forma. Instalación del equipo de rociado. La instalación de su equipo de rociado es fundamental para el éxito de la aplicación del gel coat. Se recomienda utilizar una pistola rociadora con carga superior para su aplicación. Una pistola de carga superior le permite rociar con presiones más bajas y utiliza la gravedad en lugar de la succión para el suministro de material. La mayoría de las pistolas de carga también tienen un regulador de flujo para ajustar el flujo del vaso. También existen versiones con vaso a presión que empujarán el gel coat desde el vaso cuando la viscosidad sea alta. No debe usar el equipo de rociado con propelente porque reduce la temperatura del gel coat, lo que puede generar cera solidificada y un patrón de rociado muy disminuido. No utilice un equipo de rociado que requiera que el gel coat deba ser diluido incluso más. La adición de disolvente puede tener un efecto perjudicial sobre el curado y el color del parche. La disolución excesiva también puede causar un choque de pigmento y puede generar una mala concordancia de color en las reparaciones. Una presión de aire baja, entre 10 y 25 libras por pulgada cuadrada, es suficiente para generar el patrón de rociado. La presión de aire excesiva creará una superficie áspera en el parche, también conocida como cáscara de naranja. La cáscara de naranja es difícil de lijar y puede requerir que se rehaga el parche por completo. Preparación y lijado del área en la que se aplicará el parche. Al preparar la zona para el rocío, se recomienda lijar lo suficiente para que su área de reparación sea más grande. Esto permitirá que la reparación sea menos perceptible. Los colores oscuros a los lados del casco pueden ser difíciles, ya que muchas veces no se pueden difumar en el área. La preparación con el papel de lija de grano adecuado y el curado durante la noche le proporcionará mejores resultados al constructor de barcos porque en muchos casos esto mejorará la coincidencia de color.
Antes de realizar un parche de rocío, lije a mano la zona a rociar. El grano más grueso proporciona una mejor reparación, particularmente con colores oscuros. La lija de grano 80 es un buen material para comenzar, con un límite de lija de grano 129 para colores más claros. Lijar el área garantiza un buen enlace mecánico del parche rociado a la pieza. Un parche mal pegado se pelará cuando se lije. Un mal enlace mecánico también puede generar un halo alrededor del parche. Limpie y compruebe el área lijada al buscar puntos brillantes a través de las marcas de arañazos. Los puntos brillantes indican que el lijado no está completo. Continúe lijando el área hasta que la superficie esté completamente opaca. Una línea de lijado limpia o uniforme resultará en un enlace mecánico excelente y reducirá el riesgo de un halo. Después de lijar bien, quite todo el polvo de lijado y otros contaminantes. Utilice solvente fresco, sin acetona, o un líquido de limpieza suave para eliminar la suciedad persistente de la grasa. Es importante que la superficie esté limpia y seca antes de hacer la reparación. Una superficie sucia o contaminada también tendrá un efecto sobre el enlace mecánico. El agua no se recomienda como solución de limpieza debido al tiempo que tarda en secarse. Con un bolígrafo o marcador de tinta china, dibuje una línea justo fuera del área de lijado. Esta línea indicará el borde del parche durante los procedimientos de lijado. Cuando esta línea haya sido lijada, la difuminación del borde del parche deberá estar casi completa. Este paso eliminará halos causados por procedimientos de lijado incompletos. Marque o coloque una cinta adhesiva en la zona de reparación para reducir el exceso de aerosol. Enrollar el borde de la cinta también puede ayudar a rebajar y suavizar el borde del parche. La cinta de apertura en diámetros diferentes también está disponible para ayudar a suavizar el borde del parche. ¿Cómo rociar un parche? Antes de rociar un parche, compruebe el suministro de aire para detectar contaminantes tales como aceite y agua. Para verificar si hay contaminantes, rocíe solo aire sobre una toalla blanca o un trapo blanco. El agua y el aceite se verán fácilmente en la toalla blanca. Si hay contaminantes, no rocíe el parche hasta que las líneas de suministro estén limpias. Rocíe el parche utilizando el equipo de rociado recomendado. Comience a rociar desde el centro del área lijada y trabaje hacia afuera en un movimiento circular hacia el borde de la línea de reparación. Un parche de espesor de 10 mils a 12 mils o de 0.254 milímetros a 0.304 milímetros respectivamente logra un mejor curado que un parche más delgado. Para obtener los mejores resultados, permita que la reparación se cure mediante la cantidad de tiempo adecuada. No realice una catalización excesiva para acelerar el curado, ya que esto puede dar lugar a una reparación gomosa o fallida que deberá rehacerse. Las abrazaderas de calor o las pistolas de calor también se pueden utilizar para curar la reparación. Sin embargo, la temperatura nunca debe exceder los 110 grados Fahrenheit o 43.3 grados centígrados o estar caliente al tacto. La mejor opción es permitir siempre que la reparación se cure. Deje un mínimo de 2 horas de tiempo de curado a 77 grados Fahrenheit o 25 grados centígrados. Se recomienda un tiempo adicional en caso de que se realice el lijado húmedo después del curado. Los colores más oscuros requerirán un tiempo más largo para curarse antes de lijar y pulir. Cuanto más tiempo se cure el parche del gel coat, mejor será el color. Un curado prolongado ayudará a eliminar la línea de químicos y el halo alrededor del parche. Asegúrese de que el parche se haya curado completamente antes de lijar y difuminar. El gel coat para parches se curará más rápido por capas. Si el proceso de lijado y pulido se inicia antes de que el gel coat se haya curado por completo, es posible que el parche de rocío no se difume adecuadamente y que no se obtenga un brillo óptimo, además de que también pueden aparecer halos. El color más oscuro debe dejarse curar durante la noche para obtener mejores resultados. Use tolueno, nafta, alcohol o un limpiador doméstico no abrasivo para la limpieza. Limpie desde el centro del parche hacia el exterior. Si la temperatura del parche es de 65 grados Fahrenheit o 18.3 grados centígrados o menos, caliente las lámparas a 5 pies o 1.5 metros de distancia o caliente las pistolas a una distancia de 1,5 pies a 3 pies o de 0.5 a 0.9 metros respectivamente. Evite calentar el parche demasiado pronto. Calentar el parche con demasiada antelación puede extender el tiempo de curado de la película del parche en lugar de acelerarlo.
Los riesgos de calentar el parche en exceso o demasiado rápido incluyen la desactivación de agentes superficiales, el sellado de la superficie y el atrapamiento de los manómetros, y el poco endurecimiento en el interior del parche, lo que resulta en su decoloración. Las pistolas de calor pueden ser difíciles de usar. La pistola de calor debe mantenerse en movimiento y la temperatura de la superficie no debe exceder los 110 grados Fahrenheit o 43.3 grados centígrados. Es mejor calentar desde la parte trasera de la reparación del laminado. Lije el parche y recuerde que el parche de rocío probablemente no tiene un espesor mayor de 10 mil o 0.254 milímetros. Sea selectivo con su elección de lija. El número adecuado de papel de lija para comenzar es de grano 220 a 320. En la mayoría de los casos, el papel de lija de grano 320 eliminará cualquier cáscara de naranja. Después de que la cáscara de naranja se haya eliminado con el papel de lija de grano 320, limpie el área y vuelva a lijar con el número de papel de lija más fino que le sigue. En este punto, el borde del parche debe estar difuminado en la superficie circundante. Si el lijado no se completa y el borde del parche no está difuminado, se observará un halo. En áreas planas, elimine el bulto al lijar por bloques en un patrón de X para aplanar la reparación. El proceso de lijado debe continuar hasta que se obtenga el acabado deseado. Lije con el siguiente número de papel de lija para lograr los mejores resultados. Al terminar de lijar con un papel de lija muy fino, se obtendrá un mejor brillo. Aumentar el número del papel de lija puede acelerar el proceso, lo que resulta en una mejor reparación. Limpie con un paño seco para quitar el polvo de lijado de la superficie antes de lijar con el papel más fino que le sigue. A medida que use un papel de lija de grano superior, aumente el radio de la zona lijada. Cuando utilice una lijadora de doble acción, asegúrese de que la almohadilla esté limpia y libre de acumulación. Una almohadilla de doble acción con una superficie desigual dejará arañazos profundos que son difíciles de quitar. Utilice la lijadora de doble acción a velocidad media o lenta. Al utilizar la lijadora a altas revoluciones, el papel de lija será menos eficiente y se obstruirá o llenará de polvo de lijado. El grado de lijado variará dependiendo del gel coat, lo que se debe a la diferencia en las fórmulas de los gel coat. Algunos gel coats requerirán más tiempo durante los procedimientos de lijado. Si se utilizan procedimientos de lijado en húmedo, es muy importante mantener limpias las superficies de lijado y el agua de lijado, que debe cambiarse con frecuencia. Además, asegúrese de que el papel de lija esté limpio. Si el papel de lija cae al piso, debe estar libre de suciedad o arena antes de ser usado. No lave el papel de lija sucio en el cubo de agua de lijado. El agua de lijado también se debe cambiar cuando se cambia el papel de lija. Las técnicas de lijado húmedo se utilizan con papel de lija de grano 600 o más fino para lograr una superficie más lisa antes del pulido. Frotar 2 piezas de papel de lija con el mismo número de grano eliminará las partículas de gran tamaño. Esta es una práctica muy antigua que funciona con eficacia para evitar arañazos en la superficie de la película. Limpie la zona lijada con agua y séquela. Después de que esté completamente seca, verifique que no haya áreas sin lijar ni arañazos profundos que puedan no haberse lijado. Si la superficie se ve bien, ya está lista para pulirse. Evite limpiar los parches de gel coat recién curados con acetona, pues los parches absorberán la acetona y se aclararán. Esta condición es más frecuente en colores más oscuros. Incluso después de 24 horas, la acetona puede causar decoloración o manchas. Al pulir un parche, un buffer de menor velocidad eliminará arañazos del papel de lija de grano 800 y, en algunos casos, eliminará los arañazos del papel de lija de grano 600. El compuesto eliminará eficazmente los arañazos de papel de grano más fino, como 1200 y 2000, y esto producirá un mayor brillo. Use almohadillas de pulido de 100% lana para reducir el calor. Las reparaciones pulidas con poliéster o almohadillas de mezcla de lana de poliéster no son tan duraderas. Las almohadillas de lana eliminan los arañazos, mientras que el poliéster o la mezcla de lana solo pulen los arañazos. Los compuestos a base de agua se recomiendan para un pulimiento más frío y con remolinos reducidos. Elija un compuesto que esté diseñado para el tipo de procedimiento que desea realizar. Por ejemplo,
No utilice un compuesto con un buffer mecánico que indique únicamente el frotamiento manual. Un compuesto de máquina de grano medio usualmente elimina arañazos abrasivos de grano 600. Cuando aplique el compuesto a mano, use un paño de algodón o un cepillo pequeño. Aplique el compuesto en una capa delgada sobre el área a pulir. No frote el compuesto en la superficie al aplicarlo, ya que causará arañazos que pueden ser difíciles de quitar. Cuando aplique el compuesto con un buffer mecánico, utilice el buffer a 1800 a 2800 revoluciones por minuto con presión media para esparcir el compuesto uniformemente sobre la superficie. Utilice una máquina que no tenga más de 2800 revoluciones por minuto. Usar una máquina con revoluciones por minutos altas puede crear fricción y calor acumulado en la superficie, lo que genera que la superficie del gel coat se torne roja y no aumente el brillo. Después de extender el compuesto, limpie la almohadilla con una esponja de pulir o un depresor lingual. Si la almohadilla está limpia, tendrá un aspecto esponjoso. Alterne el patrón de pulido para evitar remolinos o arañazos paralelos. Aplique de nuevo el buffer sobre la superficie con presión media y muévalo con rapidez. A medida que el compuesto comience a desgastarse, utilice la almohadilla de pulido. Repita este procedimiento 2 o 3 veces y reduzca la presión cada vez que se aplique el buffer hasta que solo se sienta el peso del buffer. Repita todo el procedimiento hasta que se hayan eliminado todos los arañazos y se haya obtenido el brillo deseado. Tenga cuidado de no aplicar una fuerte presión sobre el buffer. Cuando se aplica una fuerte presión, se genera calor que opacará o enrojecerá toda la superficie, así como la trayectoria. Mueva el buffer con rapidez sobre la superficie para evitar puntos calientes. Cuando cambie de un compuesto a otro, utilice una almohadilla de pulido limpia. Cuando baje la máquina pulidora, asegúrese de que la almohadilla no toque el piso ni ninguna otra superficie contaminada. No intente pulir arañazos profundos. Si siguen siendo visibles después de 2 o 3 aplicaciones de compuesto de pulido, lije el área con papel de lija de grano fino y repita el procedimiento de mezcla y pulido. Si el compuesto está seco y es difícil de esparcir, aplique unas pocas gotas de agua a la superficie antes de extender el compuesto con el buffer. Esto ayudará a esparcirlo y actuará como un lubricante para reducir la fricción y el calor mientras se pule. Sin embargo, el uso de agua en exceso hará que el compuesto se acumule en la almohadilla de pulido y que ocasione arañazos profundos. El brillo final se puede mejorar mediante la aplicación de un pulidor de vidrio o cera. Las técnicas correctas para aplicar parches, descritas en este video, minimizarán la apariencia de los parches, lo que proporcionará un excelente acabado estético. Para obtener más recomendaciones sobre parches, contacte al servicio técnico de Ashland.